Lo volteas a ver y con la mirada le dices todo. Entonces aquí están, ¿verdad?, los dos grupos, el que juzga y los que menosprecian. Pero la idea es que no estemos acá, que aprendamos eso, un equilibrio espiritual para mantenernos, hermanos, como Dios quiere. Dice que ambas actitudes son inapropiadas. Son inapropiadas ambas actitudes. Dice que el Señor Jesucristo es el único que tiene el derecho de justificar o de omitir juicio, o de criticarte o de juzgarte a ti, o de menospreciarte. Para los creyentes, el actuar como jueces usurpa el lugar de Dios. Número 2, es preliminario e incompleto el que tal cosa hace. Porque dice la Escritura, si tan solo entendemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, comparecerá el que es bien santo y el que no es bien santo. Comparecerá ya. El que vive para el Señor y el que vive para sí, comparecerá ya. El que viene a la iglesia y quiere vivir como le da la gana, y el que viene a la iglesia y vive como Dios quiere que viva, compadeceremos bien. Pero allí va a ser la diferencia, allí se va a terminar todo. Allí va a ser, hermanos, la definitiva, y el que va a decidir no es usted, hermano Marlo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a su nombre, hermano, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, ya nosotros ahorita dejemos el lugar, no hagamos el trabajo de Dios. Dejemos que Dios siga trabajando, porque la obra que ha iniciado Él en ti la va a perfeccionar, como dijo nuestra hermana, hasta el día de Jesucristo. Pero algunos han entendido que dice la Escritura que seremos tal como Él es, pero ya quieren ser como Él es. Y quiero decirte, mientras estés en ese cuerpo de pecado, nunca llegarás a ser como Jesús es. Llegarás a ser hasta el día que recibas un cuerpo de gloria como el de Jesús. Entonces llegaremos a ser tal como Él es hasta el día de Jesucristo. Y a su nombre, iglesia, ese día seremos tal como Él es. Pero ahorita, hermano, dice la Escritura que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas y que las mías. El profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas y que las mías. Pero dice que un día oró con fe, y dice la Escritura que el cielo se cerró por 3 años y medio, no dio lluvia. Amén. Otro día dice que oró con todas sus pasiones pecaminosas como las tuyas y las mías. Se llenó de fe y dice que oró y el cielo se abrió y dio lluvia. Otro día dice que oró y Dios hizo descender fuego del cielo. Y era hombre igual que tú, igual que mí. Por eso es que la Escritura dice, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sabes por qué Dios nos manda una que no sea humana? Él la manda para los humanos como tú. Y a veces, hermano, vienen pruebas y dicen que ya no puedes. Y dice la Biblia que Dios no va a poner carga sobre ti que tú no puedas llevar. Dios pone a tu medida. Y a su nombre, Dios la da a la medida. Aunque tú digas que ya no aguantas, pero aguanta, porque si Dios te la puso, es porque sabe que tú aguantas, y a su nombre. Pero a veces, hermano, un problemita te llegó y ya no aguantas más. Amén. Ya no puedes más, estás tan debilitado que hay que, hermanos, contratar una grúa para moverte. Ya no puedes más. Esta prueba me tiene agobiado, pastor. Ya no sé qué hacer. Pero yo quiero decirte, todavía falta más. Dios está nada más tanteando lo que tú puedes soportar. Amén, hermano. Jesús dice que en lo humano, dice que vivió como nosotros los humanos, porque Él quería saber qué era vivir como humanos. Él quería saber qué era vivir como humanos. A Jesús se le tildó todo de tantas cosas, como la que se te tilda a ti de ahora en día. A Jesús, hermanos, le dan que tuvo hijos con María Magdalena. A Jesús le dan que tuvo no sé cuántas mujeres y cuántas cosas. Pero a mí la palabra del Señor me dice que Él vivió como humano, pero sin pecado. ¿A quién le creo? ¿A la palabra de Dios o al código Da Vinci? A la palabra de Dios. Mucha gente le cree al código Da Vinci. Y a su nombre, hermano. Pero yo creo a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano.
Así que gózate en esa verdad que tú crees. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no vas a dar cuenta de tu hermano vecino, ni de tu tío, ni de tu primo, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos. De sí mismo, cada uno personalmente dará cuenta al Señor ese día que compadezcamos ante Él. Y al otro allá van a llegarle dando cuenta del vecino y del hermano al Señor. Pero el Señor le va a decir: cuidado, muchachos, te estoy pidiendo tus cuentas. No das cuentas de Noé, Ortega. Amén, hermano. No te estoy pidiendo cuentas de tu hermano, te estoy pidiendo las tuyas. Ahórratelas. La prueba viene para que nosotros caigamos o para que crezcamos. Y dice que las pruebas No para caer, no. seremos probados como calor, que lo prueba como fuego. Imagínese Dios como Él es. Si las pruebas son como fuego, las hermanas que saben cocinar saben esto. Cómo cocinan la comida y le dan el suficiente fuego para que no se queme ni que quede cruda. Igual Dios. Por eso lo que te está diciendo, que Él no va a conectar a que nos puedan llevar. Entonces, así como Dios tiene el control de nosotros. Y por las hermanas a veces me pasa la mano que me quema. Imagínense el cálculo que ellas tienen a la medida y todo. Que una temperatura que todo se cocina. Así es Dios con nosotros. Con más excelencia. Con más excelencia. O sea que es algo que llega, que no se revienta ni se tuesta. Quiero decirte esto, mi hermano. Mira, a la verdad, hermanos, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, a veces nos hacen sentir, ¿verdad?, balancear y todo. Pero dice la Escritura: ¿quién de los que estamos acá ha pasado una prueba que ha sentido que no la va a poder superar alguna vez? Luisito. Pero ¿cómo fue tu reacción? ¿Tú te gozabas en medio de esa prueba? Lloraba. Esa es la respuesta que Dios quiere que nosotros demos hacia Él. Santiago dice, gozaos cuando os halléis en una prueba. ¿O cómo dice? La palabra diversas quiere decir en diferentes, en varias. Hoy saliste de esta, mañana entraste en esta. Mañana saliste de esta, pasado mañana estás en esta otra. Pero tú sigues siempre firme, en pie, con gozo delante del Señor. Pero a veces son pocos, se movió y te mordió y se terminó el mundo para ti. Amén. También dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando tú la soportas, la resistes, pero sin andar murmurando, sin andar hablando cosas que no tienes que hablar, entonces dice la Escritura que subes de un nivel a otro, subes al nivel de bienaventurado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el problema es nosotros, que muchas veces pasamos la prueba, pero lloramos más que María Magdalena. Amén. No, Dios quiere que nos gocemos. Un día le dije a una hermana, yo no sé si le ofendí con lo que le dije, pero la hermana me dijo: fíjese, pastor, que a mi hijo le diagnosticaron cáncer. Y yo le dije: dele gracias al Señor que Dios se acordó de usted. Yo dije: a ver si la hermana no se contrista por lo que le dije. Pero Dios es así. Cuando no queremos nosotros a la buena, Dios se acuerda a la manera de Él. Y Dios tiene maneras de acordarse de nosotros que nosotros no las podemos entender. Lo único que miramos que es injusto esto no es correcto. Pero Dios tiene sus maneras. ¿Y quién le dice al Señor cómo lo va a hacer? Dice la Escritura: ¿quién le aconsejó a Dios alguna vez? ¿Quién le dijo al Señor: hace esto así, mejor te va a salir más bien? A Él nadie dice que le aconseje qué tiene que hacer. Tú y yo no somos llamados a decirle al Señor: haz esto. Solo somos llamados a clamar y pedirle misericordia, si Él lo quiere hacer. Dice la Escritura que un leproso una vez le dijo al Señor: si tú quieres. Ese hombre escogió las palabras más altas: si tú quieres, puedes limpiarme. El leproso quería ser limpio, pero él le dijo: porque yo quiero que me limpies. No, si tú quieres. Y el Señor le dijo: yo quiero ser limpio. ¿Cuántos adoran al Señor? El Señor te va a decir: yo quiero ser limpio. Santo. No le andes exigiendo al Señor. Por eso es que hace algunos días fuimos a orar por un muchacho y yo anticipado le dije a los muchachos, a los padres: ¿saben qué? Ustedes le creen al Señor que Él lo va a hacer, créanme a Él. Yo nada más puedo unirme con ustedes a orar y pedirle al que puede hacer las cosas. No vayan a pensar que el pastor puede hacer algo aquí por su muchacho. Yo no puedo hacer nada más que pedirle a Dios por su muchacho.
porque eso es así. Pero a veces, hermano, cuando tú vas a orar por el enfermo, la fe a veces la quitas de Dios y la pones en el hermano que ora por ti. Ahí no resulta nada. No, ¿cuántos adoran al Señor? Así que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los cristianos serán juzgados. Gloria al Señor. Vamos a ver una cita bíblica, 2 de Corintios 5:10. Tenemos un tiempecito todavía. Así que los creyentes serán juzgados en aquel día conforme a sus obras. 2 de Corintios 5:10. ¿Qué nos dice, hermano? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga eso, es necesario, y que es necesario que eso va a ser así. ¿Sí va a ser? Eso va a ser así. Dice, oiga lo que sigue diciendo, el criticar a los hermanos será parte de esa experiencia en ese juicio. A muchos les van a pedir cuentas por cuánto criticaste a tu hermano, menospreciaste a tu hermano, juzgaste a tu hermano. Y esa va a ser la verdad, el juicio que te van a omitir en ese día. Porque vemos muchos en las iglesias, hermanos, que solo a eso venimos. Partamos la mirada de la adoración que traemos para Dios y nos dedicamos más en mirar cómo viene la hermana, cómo viene el hermano. ¿Qué te interesa a ti cómo viene el hermano? Interésate cómo vienes tú a la presencia del Señor. Si bien a cabo que tú, hermana Josefina, vas a compadecer delante de Él. Pero a veces, hermano, esto llega en problema, hermano, lo que llega y que trata, ¿verdad? Y lo que resulta al final es que trae creyentes, ¿verdad?, que son debilitados, creyentes que son desanimados. En esa iglesia no cambia, esa iglesia nada los hace cambiar. Todo el tiempo pasaste pensando que tú los ibas a cambiar. Nunca pensaste que Jesús los podía cambiar. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos de los que estamos acá Dios nos ha cambiado? ¿A cuántos Dios nos ha cambiado? Si bien es cierto, Dios me usó a mí para decirte, recibe a Cristo, pero yo no te dije, te voy a cambiar, muchacho. Yo te dije, el que tú vas a recibir, Él tiene poder para transformarte. Y lo hizo, ¿sí o no? Lo hizo, pero si yo te hubiera dicho, hermano Luis, yo tengo poder para cambiarte, serías el mismo todavía y peor todavía. Sí, porque eso es inaudito, hermano, eso no se puede. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. El tema de cómo debiéramos los cristianos tratarnos los unos a los otros comienza en los versículos 1 al 12 y está basado en la verdad de que los cristianos deben aceptar completamente a todas las clases de cristianos, porque Cristo, quien es el Señor y juez, acepta completamente a todos, de toda raza, tribu, naciones y todo. Dios los acepta tal y como sea. El Señor dijo, venid a mí tal como estéis. Ha habido gente que me ha dicho, pastor, yo no estoy preparado para aceptar a Cristo. Yo digo, para aceptar a Cristo nunca tienes que estar preparado. Acéptalo así como estás, y cuando vengas a Él, Él va a poner en orden tu vida. Pero ya estando en Cristo, no queremos que Él ponga en orden nuestra vida. Nos dicen, mira, Dios quiere hacer esto en ti, toma una decisión por el Señor. No queremos estar en nuestra voluntad, viviendo en nuestra voluntad. Y el Señor quiere que hagamos la voluntad de Él. Y anoche les explicaba a los líderes en la reunión que Dios está deseando que nosotros vivamos en la voluntad de Él, pero muchas veces estamos viviendo en nuestra propia voluntad. En nuestra propia voluntad. Y estamos, hermanos, transversando, tirando de lado el propósito de Dios en nosotros. Con frecuencia las cosas espirituales que son importantes para un grupo, tales como su historia o su historia pasada, su tipo de personalidad, sus padres, sus preferencias personales, sus experiencias, etcétera, etcétera, en realidad no son importantes o significantes para Dios. De esta segunda sección de discusión de libertad y responsabilidad de los creyentes se desarrolla el tema desde un punto de vista diferente. En estos versículos, el amor a Dios en Cristo de parte del creyente, lo que motiva a amar a los hermanos en Cristo que son diferentes a mí. Amén. Allí la diferencia, lo que lo hace es el amor en Cristo. El amor en Cristo es que nos lleva a amar al hermano que no es como yo soy.
Amén, hermano. Pero qué bonito amar a los que son igualitos que yo y que piensan igual que yo, que hacen lo mismo que yo hago, caminan como yo camino, hablo como yo hablo, visten como yo visto. Pero qué difícil es amar a aquellos que son totalmente diferentes a lo que yo soy. Pero Dios los ama a ellos también. Y a su nombre, hermanos. Cristo vive. Tal como Jesús supo su vida, puso su vida por los creyentes, así también deben los cristianos poner su libertad por aquellos por quienes Cristo murió. Este énfasis en el amor, esto enfatiza el amor como la motivación principal de la vida cristiana. Eso tú lo puedes ver en el capítulo 14 de Romanos que estamos hablando, verso 13 en adelante. Es muy difícil para algunos cristianos el aceptar la verdad que todas las cosas en el mundo físico son puras. ¿Cuántos creen, hermanos, que de lo que tú puedes ver algo lo hizo Satanás? De lo creado. Estamos hablando de lo creado. Olvídate de lo que dijo Pablo. Dice que no creamos en cuentos de viejas, dice Pablo, ¿verdad? Allá decían en El Salvador, cuando Dios hizo la paloma, Satanás hizo un pijullo. Cuando Dios hizo la águila, Satanás hizo el sope. Y nosotros, como no sabíamos, decíamos, es cierto. Sí, porque el pijullo es negro y el sope es negro. Todo lo negro es del diablo. ¿Se imagina? Cuentos de viejas, dice. Por eso Pablo dijo que no caigamos en cuentos de viejas. Cuando usted escuche gente hablar así, no hagas caso de eso. Satanás no ha creado nada, aunque tú veas feo el sopilote, pero Dios lo creó. Y tú sabes la gran importancia para que Dios lo creó. Limpia mundo, ya. Las mentiras, sí. Las mentiras, sí. Yo creo al sopilote, hermano, porque hace un trabajo que tú y yo no lo hacemos. ¿Te parece feo? Pero yo les dije a alguien, si ustedes han visto un animal más bonito sobre la faz de la tierra, es el sopilote, cuando es tierno. No he visto otro animalito más hermoso sobre la faz de la tierra que el sopilote cuando está tiernito. ¿Alguien ha visto un sopilote tierno? Sí. ¿Cómo son, hermano? Malo, lo mataba, ¿De qué color son, hermano? Doradito, ¿Cómo son, hermano? Blanquitos, como un peluchito delicado cuando están pequeñitos. Y tú puedes pasar bien bañadito y perfumado cerquito de ellas y vomitan porque te tienen asco. Pareces alguna suciedad caminando a la par de ellos. ¿Se imagina? Delicadísimo. Como muchos creyentes. Creyentes o pilotes. Tú buena, hija. No sé si te gustó eso. Tú buena. Así son. Tú buena. Aunque están confinados para hacer el animal, ¿verdad? Dicen por ahí es más sucio, pero cuando están pequeños se la pican. Se la creen todos que son los más delicados. ¿Cierto? Vomita cuando te ven a ti, no pueden tolerar porque es la suciedad más asquerosa que está pasando. Aunque andes bien perfumado y bañado, ellos sienten que es la suciedad más asquerosa que pasó al frente de ellos y vomitan de asco que te tienen, no sabiendo que para qué han sido creados. Cuando comen nada. Y a su nombre, hermano. Así sucede con nosotros los creyentes, hermano. A veces no podemos tolerar cuando tú veas a un hermano que no es como tú. ¿Y sabes por qué lo hacen ellos? Porque no te ven blanquito y hermoso como ellos. Eso está bueno. Piensan que eso es algo que no eres digno de estar cerca de ellos. Son los más limpios que existen. Son los más puros, son los más santos que hay. Amén, hermano. Cristo vive. Así que Satanás no ha creado nada. Todo lo que Dios creó es perfecto. A la verdad, dijo Pablo, nada es inmundo, porque todo lo creó Dios. Lo que hacemos la diferencia, que verdad decimos esto es inmundo, somos nosotros. Queremos inmunizar o verdad ensuciar lo que Dios hizo perfecto. Y a su nombre. Jamás ha entrado algo inmundo a mi boca, dijo Pedro. Pero Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, muchacho. ¿Por qué lo haces? Así que la libertad del hermano más fuerte puede, hermanos, hacer, ¿verdad?, dos trabajos en la vida del hermano que es débil.
Puede ser que la libertad tuya, que eres fuerte en la fe, puede hacer crecer al que es débil o puede aniquilarlo. Sí, por eso se necesita un equilibrio. Y eso ya lo aprendimos, yo creo que está claro, ¿verdad, hermanos? ¿O hay alguien que tiene duda en eso? Refiriéndose a lo que tú comes y los días que tú celebras. Dice Pablo, a la verdad dijo, nada es inmundo. Nada, nada, dijo Pablo. Pero si por causa de lo que yo como, mi hermano es debilitado, no voy a comer carne de ahora en adelante. Quiso decir Pablo, por causa, si el hermano Cristóbal se debilita a ver al pastor comer carne, algo que considera que es pecado, y yo sé que el hermano para él es pecado, no voy a comer enfrente de él. No voy a comer enfrente de él. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Cuando tú sepas que tu hermano, ¿verdad?, lo vas a debilitar con lo que tú estás haciendo, no lo hagas enfrente de él. No lo hagas enfrente de él. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les puse de los tamales del rezo de novenario, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Pero ¿será que los tamales están inmundos porque los hicieron en el rezo del novenario del difunto que se murió, que ya tiene como 30 y pico de años que se murió y le están haciendo los nueve rezos todavía? ¿Creen que los tamales son inmundos? No son inmundos. De masa y carne y hojas de huerta. No son inmundos, pero hay gente que piensa que eso es pecado, ¿verdad? Y yo puse un ejemplo, hermana Josefina, que el vecino que a usted tanto le aprecia es amigo desde su juventud. Él hizo un novenario, ¿verdad? Y hizo tamales, pero sabe que usted es evangélico y no participa en eso. Y le dice, doña Josefina, yo como le aprecio tanto, sentí el deseo de traerle estos tamalitos, ¿verdad? Y dice la hermana Josefina, con su permiso, dice la hermana Josefina, ¿verdad?, ella sabe que eso no puede participar. Ella con sabiduría le dice, ¿sabe qué, doña Julia? Yo no participo en eso. ¿Será que se lo puede llevar de regreso? Yo le respeto a usted y le estimo mucho, ¿verdad?, que usted haya pensado en mí, pero fíjese que yo no participo. No está pecando. Pero pecamos a veces porque es mi vecino desde mi juventud, nos llevamos muy bien, me los trajo, se los agarré, pero cuando se fue, los eché a la basura o se los di a comer al perro, porque para mí es pecado. Ahí estoy cometiendo pecado. Amén, hermano. Pero no, hermano, cuando usted vea eso, mire, usted lo que tiene que hacer es agárrelos, ¿verdad? Y si el hermano Noé está allí, que sabe que es pecado, no se los comen delante de él. Deje que se vaya el hermano Noé o el hermano Cristóbal y después coma, pero antes diga, Señor, te doy gracias por estos tamales, purifícalos, límpialos en el nombre de Jesús, que bendigan mi estómago. Y eso va a ser bendición para usted. Nada es injusto, dijo Pablo. Pero a veces las cosas inanimadas nosotros las hacemos, que no tienen autorización de nada, nosotros les atribuimos poder. Es que si le estamos predicando a esa persona y lo llevó ese presente, notamos la predicación. ¿Verdad? La notamos, pero tenemos que aceptarle. Una vez me probaron, a mí me llevaron tamales de gallina ahogada. Solo los pescuezos iban morados ahí. Entonces yo los acepté, no sabía dar como iba. Pero cuando se fue la persona, yo le estaba predicando y aceptó a Cristo. Yo le recibí el regalo, pero cuando lo desnudé, vi que me llevaba las cabezas, pues estaba probando. Entonces yo No se los comió. no me los comí, porque eran de gallina ahogada. Amén. Usted se dio cuenta que eran de gallina ahogada. Que solo la sangre iba en los tamales. Amén. Sanguazo. Entonces uno tiene que ser sabio en los regalos. Bendito sea Dios. Pero vamos a remontar un poquito lo que estamos aprendiendo. Respetamos, porque aquí estamos en una enseñanza, y cuando estamos en una enseñanza hay oportunidad que usted aporte, ¿verdad? Y podemos concluir lo que usted dice, bien recibido. Pero ¿qué piensa, hermana Josefina, si usted hubiera dicho, Señor, bendice estos tamales? Me parece que son de una gallina ahogada, pero en sí, sea que haya sido de una gallina viva, degollada, como sea, la vecina me los trajo y los hace con todo su corazón. Y yo los recibo en tu nombre, Señor, bendícelos. Yo sé que van a ser de bendición para mi estómago. Todo, me va a caer muy bien. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y se los hubiera comido, no sucedía nada. Que yo me comí la masa solamente. ¡Ah! ¡Tanto! O sea que se los comió porque no le llamó la atención en ver aquellos buchecitos morados, hermano. Le dio como asco a la hermana Josefina. Ah, ya ves, pues se da cuenta.
eso, hermano, que Pablo nos enseña a nosotros. Mire que cuando tú vayas a la carnicería, hermana, dice Pablo, tú no vayas a ir preguntándole al carnicero, ¿y este animal lo degollaron, lo ahogaron o cómo lo hicieron? Tú ve y compra y ora por ese alimento. No andes preguntando cómo lo hicieron, cómo fue este animal, lo mataron, lo mató un carro y lo están haciendo así, o no le sacaron la sangre, o qué pasó. No, tú oras por ese alimento y la oración va a santificar el alimento. Amén. Amén. Hay que ser sabio, ¿verdad? Gloria al Señor. Si usted es extremista, hermano, mátase. En mi pueblo yo antes no conocía al Señor. Hay un señor anciano ya, de esos rígidos, solo así andaba, camisa manga larga y blanquita. Y allá en El Salvador pues andaban la camisa blanquita. Ese hombre no trabajaba con los pecadores, él era albañil, porque hablaba malas palabras, porque hablaban de esto y hacían cosas. Solo con gente cristiana. Y no comía cualquier cosa, solo queso y tortilla tostada y bien. Estaba a dieta. La hija se vino para este país. ¿Eh? Son de las personas que Está muy piensan que feo. este país es una maldición, que es el diablo y cosas así, y que todo lo que viene aquí se pierde. Pero ella empezó a trabajar y le mandó dinero para que él se cuidara más, quizá, para ayudarle al día. Pues el señor era tan extremista que le regresaba el dinero. Una no trabajaba con pecadores, la otra no comía cualquier cosa y no recibía la bendición de la hija. Y la hija lo que hacía es cuidadito a niños aquí. Pero era algo que no era bienvenido para él. ¿Sabe qué terminó él? Ahorcándose. ¿Cómo se le llama Pablo a esta clase de gente, hermano? Legalista. Eso se llama legalismo. Pablo dice, si alguno piensa que para él es pecado, pues para él lo es, pero no es para los demás. Amén. Imagina la muchacha con tanto sacrificio cuidando muchachitos aquí, y ella por la responsabilidad de sus padres le mandaba con tanto amor, y él no sabiendo que la hija lo que estaba haciendo es honrándolos a él, dándoles la honra que Dios pide para los padres. Se imagina, y se lo mandaba de regreso. Terrible. Eso lleva, hermano, por eso es que el legalismo no lleva a nada. A nada. Se ahorcó. El mismo Leyó lo de Judas, Oiga esto, ya estamos terminando, hermanos, y no hemos avanzado nada. Yo no estoy interesado en terminar. Dije que quizás terminamos, pero no estoy interesado en terminar. Estoy interesado en que aprendamos. Capítulo 2 del libro de Romanos. Esta escritura yo la compartí con los hermanos en la reunión que tuvimos el día de ayer, en el lugar donde nos reunimos siempre. ¿Por qué es así? La gente, hermanos, que siempre se mofa o se jacta de algo, en lo malo va a terminar siempre. Eso es así, lo he visto 1, 2, 3, 4, muchas veces en los pocos días que Dios me concede caminar y vivir para Él. Sí. Lo he visto. Y yo soy testigo y si tú eres testigo de Cristo Jesús, nadie te puede sacar eso. ¿Ven? A Pedro nadie le podía decir que él no había andado con Jesús, porque él había vivido con él 3 años y medio. Dice así Romanos capítulo 2. ¿Cómo tiene el título allí en su Biblia? El justo juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios va a ser con justicia, el nuestro no es justo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre de Dios, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Palabra de Dios, no es palabra mía, ni inventada mía. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Lo he visto 1, 2, 3, 4. De lo que más tú juzgas es de lo que más padeces. Entonces es mentirosa la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Yo soy mentiroso, pero ella no. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según
verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Una pregunta. ¿Tú piensas que vas a escapar? Tú que juzgas a los que tal cosa hacen y tú haces lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar? Verso 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Siempre Dios, hermano, nos está guiando y nos está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete, hermano, ya no sigas así, ya no vivas así, estás mal delante de Dios, arrepiéntete, ya no lo hagas. Pero dice que la benignidad de Dios nos guía día tras día al arrepentimiento, que nos arrepintamos de esa vida que estamos llevando así, porque a nada bueno te va a llevar. Así que, mis amados, ya no nos juzguemos los unos a los otros, porque en ese juicio también a nosotros nos van a condenar por ese juicio. Amén, hermanos, hemos llegado al final, hermanos, y seguimos, ¿verdad? Como le dije.